Hace varios días que queríamos hablar con el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, desde que hace 2 días, ¿no?, anunciaron un plan nacional de alfabetización. Vamos a preguntarle de qué se trata, pero antes lo voy a meter en la discusión sobre los celulares que teníamos con nuestros oyentes, o que escuchábamos de nuestros oyentes. Carlos Torrendel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Una alegría estar con ustedes, unos mil gracias. Bueno, gracias, Carlos. Estamos acá con Leonora Col, Carola Gil, Nachito Bulián. Primera pregunta, porque hoy la Ciudad de Buenos Aires anunció que va a estar prohibido en los colegios de primaria y secundaria usar teléfono celular. Nos gustaría saber tu opinión y si es aplicable. Sí, efectivamente. Yo vi la noticia ahora por la tarde, Uh-huh. no leí los detalles, sinceramente, más allá de la síntesis que los periodistas hacen. Mira, es una tendencia en todo el mundo donde efectivamente de lo que se trata y el desafío es de regular el uso de los dispositivos tecnológicos en las aulas, sobre todo en los chicos más chicos. Porque, como también la neurociencia lo demuestra, pero no hay que ser tampoco un científico para darse cuenta, es clave el aprendizaje vinculado con lo manual. De hecho, por ejemplo, en materia de alfabetización y de lectoescritura es muy importante la escritura manual, es clave, diría yo, determinante. Por lo tanto, para aprender el vínculo con el cuerpo es vital. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea una regulación inteligente de los dispositivos, eso hay que hacerlo. Así que me parece una muy buena decisión. ¿Pero es aplicable? ¿Se puede? ¿Los docentes están, si están capacitados, si los chicos hoy son maleables como para eso? Sí, a mí me parece que cuando un docente es un diseñador, es un profesional. Un profesional es un diseñador de soluciones, digámoslo así. Por lo tanto, un docente o un grupo de docentes que hace, diseña experiencias de aprendizaje para que podamos aprender, desde los más chiquitos hasta los más grandes, como sucede en el ámbito de los recursos humanos. Así que, sin duda, si se diseña bien una experiencia de aprendizaje, justamente los chicos van a poder concentrarse muy bien sin ningún celular a mano. Si en algún caso lo necesitarán, perfecto, se hará. Pero no es imprescindible y, digamos, es clave que haya una gradualidad en el uso de los dispositivos. Es perfectamente posible. Ahora, Carlos, ¿cómo te va? Leonora te saluda. ¿Cómo te va? Bien, ahora vos mencionabas el tema de la alfabetización. Hace poco tiempo desde Argentinos por la Educación hicieron una movida interesante que es No entienden lo que leen, en donde mostraban que el 46% de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen en la Argentina. Tremendo. Y me parece interesante como puntapié para hablar del plan de alfabetización que ustedes proponen y cómo esto podría cambiarse en el corto plazo, porque los chicos que ya no entienden, no sé cómo subsanarían esto, si no. Bueno, en el plan de alfabetización hay, por un lado, un foco que está puesto en lo que es la alfabetización inicial, que se llama fundamentalmente a todo lo que rodea los 6 años, digámoslo así, entre 5, 6 años y 7, pero básicamente en 6 años un chico tiene que haber aprendido, aunque venga de sectores sociales con muchas dificultades, perfectamente puede aprender a leer y escribir. En el nivel que corresponde con 6 años, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, eso hay que lograrlo. Desde ya el plan incluye lo remedial, porque como vos decís muy bien, y sobre todo con la pandemia eso se agravó, hoy estamos teniendo directores de secundario que te testimonian que tienen que enseñarle a los profesores de secundario a alfabetizar porque algunos chicos llegan a primer año sin alfabetizar. ¡Qué locura! O con un nivel de alfabetización muy, muy bajo. Entonces, fíjate la paradoja que es que un profesor de lengua y literatura, que en general el profesor de secundario no está preparado para alfabetizar, ahora de golpe tiene que aprender algo que saben hacer los maestros de primaria. Claro. Ahí hay un desafío enorme. Entonces, en ese sentido, sin duda, el plan incluye también lo que podríamos llamar una política más remedial y efectivamente tiene que ser un desafío de todos, porque las políticas de alfabetización en todo el mundo han sido fuertes políticas con participación de la sociedad civil. Por eso animamos a todos y especialmente agradezco que lo estemos hablando ahora, porque la función de los medios educadora, de replicar esta iniciativa es absolutamente clave. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a hacer para que sea rápido? Mira, la idea central pasa por acompañar a los docentes de tal manera que mediante un perfeccionamiento docente centrado en buenos métodos de alfabetización,
poniendo el foco en este tema que muchas veces no se pone. Hemos tenido una política educativa que ha estado centrada más bien en incluir a los alumnos que estén en la escuela. En aprobarlo para que no se me deprima y se vaya. Claro. ¿Cómo? Claro, en eso de aprobarlo como sea para que no se vaya. Exactamente, pero justamente la paradoja es que frente a eso se terminan yendo, porque si la escuela no tiene gusto a nada y no produce ningún resultado, el primero que la quiere abandonar es el que va. Claro. Sin duda, los chicos y mucho más los adolescentes. Y además también los padres no van a apostar por una escuela que no le cambia la vida a sus hijos. Entonces, efectivamente, esto que forma parte de un foco que ha estado desnaturalizado, nosotros lo tenemos que, concentrar bien, digamos. Tenemos que lograr, como maestros y profesores, que lograr que los chicos aprendan. Para eso está la escuela. También también tiene que haber una relación empática. Ahora, porque si no, no se puede aprender. Todo eso es fantástico, pero tienen que aprender. Perdón, Carlos, ¿y las pruebas a aprender no están un poquito tarde? Porque yo siento, las pruebas a aprender, no sé si me equivoco, creo que están en tercer grado, ¿no? Sí. Tercero, después bueno, sexto. Es que en realidad nosotros en tercer grado se hicieron hace muchos años, no recuerdo ahora el año exacto. Este año se van a hacer por primera vez en tercer grado, los últimos años se hicieron en sexto grado. Sí. O sea que ahí, si para vos tercer grado es tarde, imaginarse sexto, estamos recontra tarde. Recontra. Pero en realidad no es solo eso, porque nosotros vamos a aplicar evaluaciones en primer y segundo grado, que es otro conjunto de evaluaciones vinculadas con la alfabetización para poder tener inmediatamente una especie de seguimiento y de evaluación permanente. O sea que en realidad la batería de evaluaciones está distribuida en los 3 grados, pero ojo, porque la clave no es solo evaluar. A veces en ciertos sectores hay una especie de pensamiento mágico que evaluamos y se soluciona. Después de evaluación viene el desafío del uso de la información que produce la evaluación para la mejora. Si no haces eso, estamos sonados. Entonces ahí es donde tenemos que entrenar mucho a las provincias que están aprendiendo a hacerlo, a las escuelas, etcétera, y los docentes para usar inmediatamente la información que reúne la evaluación para la mejora inmediata. Eso es clave. Te hago una consulta porque la educación es federal, depende de todas las provincias. Exacto. Entiendo que esto lo firmaron todas las provincias. ¿Se pueden imponer, por ahí suena salvaje lo mío, pero se pueden imponer o acordar decisiones del tipo, si un chico no sabe leer y escribir, no puede entrar en tercer grado? Así algo así muy tajante. Eso nacionalmente no se puede imponer. Pero lo que sí podemos hacer es, insisto, producir información y metodologías para acompañar esas experiencias de tal manera que las provincias sí ayuden a las escuelas a que eso se haga. O sea, que efectivamente el aprendizaje esté. Entonces, ese es el camino que nosotros estamos proponiendo. Hay muchos países federales que tienen buenos resultados educativos, o sea, no es cierto que solo los países unitarios les va bien en educación, también hay países federales que logran buenos resultados. Hay que saber hacer una política educativa distinta acompañando a las provincias, a su vez para que las provincias acompañen a las escuelas. Esa es la clave. ¿Y qué trabajo se va a hacer sobre los docentes? Porque tendemos a poner el foco en los chicos, que son lo más importante, pero el otro lado, el lado de los docentes, ¿cómo se capacita para implementar todos estos cambios? Bueno, lo primero, yo vengo diciendo una cosa que a alguno tal vez le puede sonar extraña. Yo vengo insistiendo mucho que los docentes argentinos somos mejores que los resultados de aprendizaje que logramos en nuestros alumnos. Uno escucha eso y le podría parecer raro. Sí. En realidad no es tan raro, porque yo creo que nos puede pasar a todos y es fácil de comprobar. Un abogado es mejor en un estudio jurídico que funciona bien que en uno que funciona mal. Un periodista, lo mismo. O sea, cualquiera de nosotros, inserto en instituciones que funcionan mejor, claro, vamos a rendir mucho mejor. El contexto no ayuda, digamos. Exactamente. Entonces, yo creo que lo negativo hasta ahora, el problema de la Argentina no son los docentes. Por más que, por supuesto, siempre hay docentes que no hacen las cosas bien, que son una minoría, y por supuesto hay muchos docentes, me incluyo, que tenemos que mejorar, obviamente como todos. Ahora, entonces, si no son los docentes, ¿cuál es el problema? Y el problema es la política educativa y las escuelas. Tenemos que generar una política educativa que haga lo que vos decís, Carola, acompañar a los docentes para aplicar métodos precisos que en materia de alfabetización existen, que eso se evalúe y que haya una retroalimentación para la mejora. Perdón, método.
hay que hacerlo. Carlos, dijiste método. Hay una gran Exacto. discusión entre los teóricos sobre cómo se enseña. Por ejemplo, el famoso, hay que volver al mamá te ama, no hay que volver al mamá te Sí, ama. cierto. Es una gran discusión. ¿Qué opinan ustedes? Mira, nosotros lo que hemos aprendido, yo no soy un experto en alfabetización, lógicamente, pero hemos buceado en estos temas estos meses, hay como dos grandes posiciones. Está lo que se llaman los métodos estructurados, que algunos conocen como conciencia fonológica, y por otro lado, métodos más vinculados a la psicogénesis, al constructivismo, que remontan a la teoría de Emilia Ferreiro. En general, en esa discusión, muchos ascriben a los métodos estructurados. Yo en eso también pertenezco un poco a la idea de que es mejor... Que eran en los este de contexto, antes, ¿no? Sobre todo... Sí, no es necesariamente lo de antes, porque han habido modificaciones. Bueno, supongo Pero que los de antes efectivamente, mejorados. Claro, está bien, Claro, sí, tal cual. ayornados. Sí, efectivamente, exactamente. La paradoja es que hay una discusión medio ideológica, porque parece que los métodos estructurados son de derecha en la Argentina y el constructivismo es de izquierda, Delirio, pero la sí. paradoja es, porque eso es lo increíble, que los métodos estructurados, algunos de ellos se remontan, particularmente el de conciencia fonológica, al Konin, que era un pedagogo soviético discípulo de Vygotsky en la Increíble. Rusia del principio del siglo XX. Por Sería lo de tanto, derecha, en Cuba claro. utilizan estos métodos. Wow. Entonces, por eso, en la Argentina, viste, el drama es que se discute es hablemos sin saber. Entonces, yo lo que creo es que las provincias ahí sí, este es un gobierno con el tono que le da el presidente, es un gobierno lógicamente liberal, donde no vamos a estar homogeneizando currículums ni métodos desde el Estado Nacional, pero sí lo que podemos hacer y debemos hacer es generar evaluación e información de tal manera que las escuelas y las provincias tomen decisiones. Optarán por unos u otros métodos, seguramente, los métodos hay que aplicarlos bien, ¿no? Porque si se aplican mal, aún los que pueden rendir menos están rendiendo aún menos de lo que deberían, pero nuestra función es evaluar, aplicar, ver, brindar información al sistema para informar permanentemente cómo están los chicos, y entonces ahí también iremos viendo todos públicamente cómo nos va a cada provincia, a cada escuela, y eso está bueno, porque todos iremos dando explicaciones de lo que estamos haciendo, por qué y cómo. Carlos, antes de despedirte y agradeciéndote este ratito, nos queda un montón. Elio tiene 25 preguntas, otro día podemos arreglar para extender más este tema, pero hay paro docente universitario en las próximas horas. Los docentes dicen que están cobrando cada vez menos, que los afecta mucho la inflación. ¿Qué se puede hacer para evitarlo o mejor, para mejorar los ingresos de los universitarios? El gobierno, como sabemos, reconoce, nadie ha sido necio, el presidente lo ha hecho, el ministro de Economía, la ministra de Capital Humano, yo mismo, que hay un deterioro de los salarios docentes, es evidente, es una cuestión matemática que no se puede negar, es obvia. Lo que estamos tratando de hacer los últimos 2 meses, nos han aprobado una pauta para para superar en 3, 4 o 5 puntos la inflación que se ha desarrollado en los últimos 2 o 3 meses por lo menos. Entonces creemos que estamos recuperando los salarios, de a poco por supuesto, no en la velocidad que quisiéramos, pero conocemos que esto es el efecto de una política fiscal que quiere ser responsable, que no quiere gastar más de lo que le ingresan, que es la política que estamos aprendiendo. Yo no soy economista, soy educador o especialista en política educativa. Lógicamente uno en este sentido responde a los criterios económicos que toma el gobierno. Pero me parece que estamos en ese camino, por eso pedimos paciencia. Alguien me dirá, con la paciencia no se come, obviamente, pero también es verdad que hay una política fiscal que está ganándole a la inflación, tiene un efecto relevante y eso nos va a permitir una recuperación genuina, que es la clave del crecimiento y especialmente el aumento de los salarios. Sí, y es una necesidad para los docentes. Siempre cobraron mal, pero hoy están cobrando peor que antes. Gracias, y también Carlos. Lo que hay que decir, Tato, una cosa cortita, es que cuando yo analizo los salarios en el resto del sector privado, están igual y peor también. Entonces, hay un deterioro salarial general que es fruto de la crisis económica de los últimos años, ¿no? Por supuesto que se arrastra. Tenemos que empezar a recuperar todos los salarios, particularmente los docentes, y esa es la responsabilidad en el marco que vos señalás. Bueno, arreglamos para que vengas un día acá al piso, ¿dale? Fantástico. Carlos Carlos Torrendel, secretario de Educación de la Nación. Si no, Elio me mata. ¿Tiene anotado?